Hola, ¿cómo están? En esta serie de entrevistas que estoy realizándole a colegas de la dramaturgia, hoy voy a entrevistar a Anabel Ares. Ella es actriz, pero también es dramaturga y escribe narrativa. De hecho, hace muy poquito editó su novela La domesticación de las plagas, que la presentó el 17 de marzo en la Biblioteca Nacional. Espero que disfruten mucho de esta entrevista. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Velares, soy autora, escribo teatro, escribo narrativa y bueno, la verdad que son dos géneros en los que me gusta ir transitando y trabajando conjuntamente. Eh, Tengo varias obras publicadas, tengo en antologías, tengo un libro de obras de teatro que reúne tres de mis obras que se llama Yo no elegí este juego. Y recientemente publiqué mi novela La domesticación de las plagas. Y bueno, también hay obras puestas por ahí, por concursos y demás, que viajaron a otras partes, como España, donde tengo un par de obras representadas y es bueno siempre cuando las obras trascienden un poco del propio ámbito y viajan más allá. Así que podría decir eso, digamos, como presentación. Bueno, Ana, es un placer que estés acá hoy en estas entrevistas que yo le estoy haciendo a dramaturgas y dramaturgos, cuyos textos después hago circular entre mis alumnas y alumnos en alguna clase para que podamos, bueno, ver algunos elementos de escritura que les sirvan de ejemplo y sobre todo me interesa charlar con dramaturgas y dramaturgos contemporáneos, gente que Mm. está al alcance de la mano, de la cual se pueden conseguir sus textos o incluso charlar con esas personas para poder aprender un poco más. Hoy de lo que vamos a hablar es de una obra que yo conozco mucho porque me tocó dirigirla en el 2023, que se llama Ahí de donde vengo. Ese texto, además, fue editado por la Comisión Editorial de la Colectiva de Autoras, junto con el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que es el CELCIT, y yo formé parte de esa comisión que la editó. Me gustaría mucho que nos cuentes cómo fue ese proceso de escritura, porque yo tomé un texto ya terminado para dirigir, pero eso venía con un proceso atrás bastante intenso. ¿Cómo fue ese pasaje de la escritura a verlo puesto en escena? Digamos que siento que son procesos muy distintos, sobre todo que, bueno, en nuestro oficio es muy común quizás pasar de la escritura a la puesta en escena de propios textos, como he hecho en otras ocasiones. Y a mí me gusta mucho en lo personal cuando pasa a otras manos y a otra mirada, porque siempre cuando otra persona toma tu texto para interpretarlo, hay una suerte de reescritura. No es una escritura literalmente, pero hay un pasaje hacia otras líneas que quizás sí estaban presentes, pero donde se puede poner el énfasis quizás en otros momentos, que uno cuando escribe no, o sea, no hace un análisis de su propia obra de la misma manera que si fuese la obra de otro. Siempre hay una cuestión muy subjetiva en el medio que te hace que cuando estás escribiendo un texto, estás en ese texto y estás metida en ese texto. Entonces, un análisis crítico literario de tu propia obra siempre es difícil, aunque pase el tiempo y demás. Entonces, lo primero que te puedo decir es que siento que hay otra instancia, que hay un redescubrimiento. Mismo al ver el producto final, es como que digo, ah, mira, esto no lo había visto cuando lo escribí. Y a mí me genera en lo particular mucho placer esa experiencia. Sobre todo, bueno, obviamente cuando hay un respeto, que esa lectura, si bien puede poner el énfasis en un lugar o en otro, es acorde a lo que está, digamos, en el texto, a la producción, digamos, que se hizo en su momento. Y el proceso de escritura, en el caso de ahí de donde vengo, partió, como me suele pasar en general cuando escribo, de una imagen muy fuerte, de algo de algo situacional
que después como que se va, de alguna manera que va creciendo. Siempre está ligado como a una intuición de un momento. En este caso, ahí de donde vengo, por el personaje, que es un monólogo, eh, tenía mucho que ver con eso, con querer, no querer diversificar en tanto en diálogos, sino que quería contar la historia de ese personaje, pero la historia de un personaje en contexto, porque no es que está en cualquier espacio, el espacio permea mucho el monólogo en este caso, y el espacio es un espacio público, un subte. Entonces, estás sola, pero no estás sola. Y yo creo que el desafío o lo que me interesó fue contar algo de este personaje de Luz, pero que tiene que ver todo el tiempo y la referencialidad todo el tiempo es cómo ella está en el mundo, cómo ella está en relaciones en torno. Entonces, es un monólogo, pero que todo el tiempo tiene que ver con la interpelación del mundo en el que vive. Y bueno, precisamente partió no, en este caso no fue de una exclusiva imagen como a veces pasa de que una situación en el subte que fue como una revelación, sino más bien de la reiteración de un acto, ¿no? De ser viajadora en transporte público, eh, digamos, habitualmente. Y como fue una sumatoria que en algún momento a veces pasa también, como que termina decantando en un momento decir, yo quiero escribir sobre esta situación y sobre todo sobre hay algo que tiene que ver con el espacio público que habilita un montón de cosas, como, no sé, la venta, como las charlas, como los tránsitos, como un montón, música, un montón de cosas, contar una experiencia personal, como, bueno, les pido si pueden colaborar conmigo porque, y de repente te comparten un pedazo súper íntimo de su vida. Entonces digo, da para un montón de cosas y me representaba una paradoja como un espacio muy público y a su vez que puede ser lugar de confesiones muy íntimas. Y ese fue de alguna manera el germen de la obra. Eh, lo que a mí me, me interpeló para, digamos, llevar a una obra, en este caso, una obra de teatro. Bien, de lo que estás diciendo, que yo también al haberla dirigido tengo como esa cercanía con el texto, siento que esto que me pasaba a mí como primera lectora de texto al dirigirlo, que tiene que ver con lo sensible, con una sensibilidad puesta en el registro de todo tipo de imágenes que aparecían a lo largo de ese monólogo está en la constitución misma de la construcción de tu texto, como si el disparador del texto fuese una percepción sensible de un mundo que vos transitas a repetición. Entonces, en algún momento, ese mundo que transitas a repetición te golpea o quiere entrar o insiste en entrar y se transforma en palabras y en texto. Me parece que ahí hay es lo mismo que vos dijiste, pero yo lo traduzco en mi sensación en- Me sobre encanta, claro, sí, es sí, sí, la que después tratamos de llevar a escena con la actriz. Entonces, trabajamos desde ese lugar, de cómo poder absorber en un cuerpo una sensación o una serie de sensaciones muy profundas que estaban traducidas en palabras, que siempre es complejo, ¿no? Ese procedimiento mm, de poder entender cómo la palabra va por un lugar y cómo la emoción puede ser plasmada por la palabra. Estamos más acostumbrados quizás a a la plástica como un instrumento tal para cual. emociones. Bueno, excelente resumen, Ana, de lo que es el proceso de escritura de ese texto. Te voy a preguntar entonces ahora directamente por tu novela, la novela que yo la tengo. Aquí antes en la presentación del video yo la mostré también. La fui a conseguir a Cúspide. Ahí la pueden conseguir, la pueden comprar. Está exhibida en uno de los anaqueles. Fácilmente la van a poder encontrar. Yo la estoy leyendo. Y también la presentaste en la Biblioteca Nacional el 17 de marzo, ¿verdad?
Me gustaría que nos cuentes no solamente cómo fue la experiencia de presentar en la biblioteca, sino también qué le pasa a una dramaturga que escribe una novela. ¿Cuál es la distancia o la diferencia entre escribir textos para el teatro y escribir un texto narrativo, en este caso una novela? Mira, es interesante que durante la presentación, la editora, la primera pregunta que me hizo fue como un poco lo mismo, pero al revés. Quizás, bueno, por venir de otro mundo, ¿no? Y desde dónde se hace o se inicia la pregunta, que me dijo, bueno, ¿cómo tu experiencia de actriz te llevó a de alguna manera nutrir los personajes y enriquecerlos desde ese lugar, y cómo de alguna manera se da el interjuego entre esos dos mundos? Y yo siento que hay muchas diferencias en la escritura de narraciones, cuento, novela, y la escritura teatral, pero yo creo que a mí me sirve mucho en la construcción de personajes, que bueno, que justamente en la novela hay muchos personajes muy como nutridos de, como de un background que se ve partecita, pero hay mucho detrás. Y yo siento que eso es un mecanismo muy teatral, porque la acción, uno, cuando cuenta una historia, siempre tiene que poner un inicio en un punto, y siempre hay un antes de toda historia, aunque sea la historia de un nacimiento, aunque sea bueno, antes de ese nacimiento también hay un antes, o sea, un niño, una niña llega al mundo con un gran contexto. Y yo siento que el momento en que uno decide contar la historia, em, es una gran decisión, digamos, de alguna manera. Y yo soy de pensar y de crear a través del diálogo. A mí me sirve mucho la voz del personaje. Y por más que esa voz después esté trasladada en un texto narrativo y no sea literalmente raya de diálogo, digo tal cosa, pero quizás, y lo estoy pensando un poco con vos ahora en voz alta, em, quizás en mi cabeza se formula inicialmente como diálogo. Y hay algo de esa configuración, de escucharlo, entre comillas, hablar eh, a, a ese personaje, que me ayuda de alguna manera a ver también qué se muestra y qué no se muestra, porque en teatro también el gran desafío es el tema de la reposición de la información. Querés contar una historia y no podés decir, bueno, sí, yo soy científico, tengo este problema y demás, sino es cómo vas mechando para ir contando todo eso sin que sea una exposición teórica. Y en la novela es distinto, pero hay algo de eso. Tampoco es que podés ir, no es un texto informativo, no es una tesis, tenés que ir viendo qué vas contando y cómo lo vas contando. Entonces yo creo que en ese punto hay un gran paralelismo. Eh, y en su momento yo pensaba, en la primera escritura de la novela, digo, uy, eso es una novela que tiene un montón de diálogo. Y después me di cuenta que no tenía, o sea, pero que en mi cabeza, yo tenía esa sensación y después de, bueno, leerla un millón de veces, corregirla, idas, vueltas, edición, me di cuenta que tenía esa percepción porque evidentemente lo había, en mi cabeza estaba así, estaba un poco la voz de los personajes, que bueno, es algo obviamente muy dramatúrgico. Entonces yo siento que es una colaboración, yo creo, entre los tipos de producciones. Yo creo que mi experiencia como dramaturga me sumó mucho para dar este paso. No, no lo siento como caminos excluyentes. De hecho, cuando eh, quiero escribir un texto, medio que ya sé qué va a ser. Sé si va a ser teatro, sé si va a ser narrativa. En pocos casos me pasa que no tengo que explorarlo un poco más desde la escritura para saber hacia dónde va. Entonces siento que son formas distintas de contar, pero no dejan de ser formas de contar. Y hay mecanismos compartidos. Claro, que hay en ambos casos, evidentemente vos tenés ese teatro mental que compartimos quienes escribimos teatro, que entonces
personajes actúan, se mueven como si fueran seres vivos en un mundo que está vivo. Eso también se nota desde el comienzo de la novela, como que hay algo ahí que está vivo, que se mueve y que tiene su propia naturaleza. Así que bueno, eso es súper interesante. Contanos para cerrar. ¿Qué proyectos tenés actualmente? ¿En qué estás? Antes hablabas en tu presentación de que hay obras que, bueno, que sí, que estuvieron en España, que ganaron concursos. Si hay alguna de esas que esté todavía por presentarse, o qué estás haciendo acá, o si empezaste a escribir algo nuevo, y con eso cerramos esta entrevista. Estoy bastante diversificada en cuanto a proyectos y en cuanto a la escritura. Por un lado, estoy en un momento más de escritura que del lado de la producción como actriz o como directora. O sea, en este momento estoy más afincada en la escritura, es como que es el espacio en el que me estoy hallando más en este momento, ¿no? Hay obras que están ahí gestándose para una segunda temporada y demás. Por ejemplo, hay un monólogo mío que se llama Big Dad, que formó parte de un ciclo el año pasado y hace 2 años tuvo dos temporadas. Que bueno, que la producción, como decían, no, yo no tuve nada que ver, me pidieron un texto y un actor muy querido y admirado, Javier Ahumada, y bueno, es un monólogo muy atravesado por la tecnología, por las redes, por la big data, por un poco este mundo y me llama la atención porque fue algo escrito hace bastante, prepandemia, y bueno, todo el tema de la explosión de la IA y demás parece que está más ligado a eso que bueno, que era algo que no veíamos tanto hace un par de años y ahora bueno, es algo cotidiano en nuestras vidas. Así que va a haber temporada este año de Big Dad, que formó parte del año pasado del ciclo Paredón. Y bueno, a nivel escritura estoy trabajando en un proyecto de novela eh, incipiente. Todavía le estoy encontrando la forma. Hay algo de la estructura que se me presentó primero, pero fue a partir de una imagen y como que quería que fuese como el leitmotiv de que siempre apareciese esa imagen en la novela, de alguna u otra forma. Pero es un proyecto que está muy arrancando ahora y también estoy escribiendo una obra de teatro que a priori son dos personajes y está muy ligada a un vínculo de pareja que está atravesado por la idea de lo monstruoso. Que por momentos como que estoy jugando con el tema de lo monstruoso como algo metafórico, pero en algún punto me gustaría pasar a la monstruosidad literal. Entonces, como también es un proyecto en exploración en este momento, más allá de que todo el tiempo estoy escribiendo como quizás entradas de diario, textos más microrelatos, hay un proyecto que también empecé a partir de un texto de escribir descubrimientos a modo de microrelatos, descubrimientos cotidianos en, no sé, en 100 palabras, algo así, como bien cortito, pero como dejar asentado esos momentos que, debo decir, están muy ligados al momento que estoy atravesando de la maternidad, de que tengo un hijo pequeño y bueno, los descubrimientos que estoy teniendo junto a mi niño. Eh, Así que un poco eso, digamos, serían mis trabajos actualmente. Bueno, sostener el escribir todo el tiempo, que es un gran trabajo y es un montón, y es Sí. también es el motor que hace que aparezcan nuevas imágenes y aparezcan nuevos proyectos en palabras. Bueno, Anabel, te felicito por todo lo que estás haciendo y por todo lo que ya venís haciendo.
Y te quiero decir que vamos, te vamos a seguir leyendo, que si hay algún otro texto que quieras pasarme, estás más que invitada a hacerlo. Y yo comparto, me interesa muchísimo que se escuchen las voces de dramaturgas y dramaturgos contemporáneos y jóvenes también, que tienen un montón para decir y a los que les pasa esto que te pasó a vos con Big Dad, que es que de pronto se puede anticipar desde la sensibilidad, desde una mirada que es sensible e inteligente, lo que después sucede o termina sucediendo en el mundo. Es como una percepción desde la escritura y desde la escritura contemporánea que atraviesa un poco todos los tiempos y de alguna forma, como brujas, adivinamos el futuro. Yo creo que sí, tiene en gran medida que ver con eso. Tiene que ver con eso, tal Las cual. cosas se empiezan a gestar antes de que aparezcan. Lo que pasa es que a veces son sorpresivas, pero si uno se pone a pensar, hay pequeños indicios, ¿no? De semillitas que van contando hasta que está la explosión y después todo el tiempo hablamos de lo mismo, pero ya había algo ahí como Esa, cocinándose. esa mirada es de escritora. Ver los indicios de lo que después termina siendo el resultado es una mirada de escritora. En el indicio está Sí, historia, maravilloso. Bueno, Ana, beso enorme, te agradezco un montón esta entrevista y bueno, nos seguimos viendo. obvio. Muchas gracias por el espacio. La verdad, lo disfruté mucho. Gracias a vos.